En la criminalística, los asesinos en serie ocupan un lugar especial. Figuras que, a través de sus actos inhumanos, siembran el miedo en las almas de los ciudadanos. La experiencia muestra que tales personalidades a veces se convierten en objeto de una veneración malsana. Rastrear a tales perseguidores despiadados no es una tarea fácil. Afortunadamente, los guardianes de la ley modernos están equipados con todo un arsenal de tecnologías avanzadas que facilitan considerablemente su trabajo. Hoy en día, esto permite resolver enigmas sobre los que los investigadores se han roto la cabeza durante años. Como muestra la historia de la que se trata, los resultados de la investigación a veces superan las hipótesis más audaces de las fuerzas del orden. Esta historia comienza en los días de primavera de 1986 en la pequeña ciudad de Tacoma, que se extiende en el estado de Washington, en el oeste de Estados Unidos. El personaje principal de la historia es Michelle Welch, nacida el 7 de junio de 1973. Vivía en Tacoma con su familia, la madre y dos hermanas menores, Angela y Nicole. El destino quiso que el padre ya no estuviera presente en la familia, y todas las preocupaciones recaían sobre los hombros de la madre. Sola con 3 hijas, la madre de Michela se enfrentaba a circunstancias de vida difíciles. Tenía que trabajar duro para proporcionar a los niños una vida digna. Gracias a su profesionalismo, la mujer pudo conseguir un buen puesto en una agencia inmobiliaria. Sus esfuerzos no fueron en vano. El salario no solo alcanzaba para cubrir las necesidades básicas, sino también para pequeños ahorros. Para conciliar trabajo y cuidado de los niños, contrató a una niñera. Además, la madre encontró la forma de pagar clases de piano a las 3 hijas. Michelle estaba especialmente fascinada por la música. Su entorno la describía como una joven alegre y confiada, pero había otra cualidad que sus allegados notaban. Era muy valiente, a veces incluso demasiado. Ahora, en el umbral de la adolescencia, solo faltaban unos meses para su próximo cumpleaños. Como muchos de su edad, Michelle aspiraba a más independencia. Sin embargo, no tenía la intención de alejarse de la familia, sino que por el contrario quería mostrar a su madre que ya era lo suficientemente adulta y responsable para cuidar de sus hermanas menores. Para probarlo, pidió permiso para llevar a las hermanas al parque sin adultos. A pesar de la corta edad de su hija, la madre se dejó convencer y permitió a las niñas ir solas al parque. El día de primavera del 26 de marzo de 1986 era hermoso. La madre se fue al trabajo y Michelle se preparó con sus hermanas para un paseo. Para la joven, este día era algo especial. Por la mañana, cuando todos se habían despertado, ayudó a las menores a vestirse. El plan era pasar unas horas en el parque. Hacia las 10, los niños partieron en sus bicicletas hacia el Centro Cultural Puget Park en Tacoma, su lugar favorito en la ciudad. Estaba a solo unos kilómetros de distancia, lo que para los niños en bicicleta era cuestión de minutos. No tenían mucho tiempo. Debían regresar antes de que llegara la niñera que las llevaría a la escuela de música. Aunque las jóvenes estaban solas, la hermana mayor las cuidaba. El parque era considerado entonces un lugar tranquilo y seguro, rodeado de casas y gente. El paseo no estaba planeado para mucho tiempo, por eso la madre les permitió ir. Estaba orgullosa de ver cómo su hija se volvía adulta y quería mostrar sus mejores cualidades. Al llegar al parque, los niños jugaron un poco, cuando Michelle recordó de repente que había olvidado las cajas del desayuno en casa. Querían comer directamente en el parque en las mesas de picnic. Como no quería dejar hambrientas a las menores, la joven decidió regresar rápidamente a casa para buscar la comida. Hacia las 11, se subió a su bicicleta y pidió a sus hermanas que la esperaran en el área de juegos. Durante la ausencia de Michelle, las menores fueron al baño más cercano del parque. Conocían bien la zona. Cuando Angela y Nicole regresaron, no encontraron a su hermana mayor, pero se sorprendieron de que la bicicleta de Michelle estuviera junto a las suyas. Supusieron que ya había regresado. Las hermanas pensaron que Michelle había ido a buscarlas cuando no las encontró en el lugar, o que podría haberse ido a otro sitio. Comenzaron a buscarla y notaron que las cajas del desayuno estaban sobre la mesa de picnic. Era evidente que Michelle había regresado de casa.
Solo tenían que esperarla. Las jóvenes comieron algo, pero su hermana aún no aparecía. Tenían una llamada secreta y comenzaron a usarla para llamar a Michelle. Se quedaron en el parque y siguieron gritándole. Básicamente, las jóvenes estaban solas y sin supervisión en el área del parque. En esa época no había teléfonos móviles ni cámaras de vigilancia omnipresentes como hoy. Angela y Nicole llamaban a su hermana mayor, pero no llegaba respuesta. Suponiendo que Michelle podría haberlas perdido, las niñas se dirigieron hacia la entrada principal del parque. Incluso bromearon diciendo que se habían perdido por ir al baño. Sin darse cuenta de la gravedad de la situación, las hermanas permanecieron más tiempo del planeado. Era hora de la clase de música. La niñera, que había regresado a casa, no encontró a los niños. Conociendo sus planes, se dirigió al parque en coche. Aliviada, la mujer encontró a Angela y Nicole en la entrada principal. Pero Michelle no se veía por ninguna parte. Después de escuchar el informe de las estudiantes, la niñera examinó las bicicletas y el lugar donde habían sido dejadas. Las tres gritaron durante mucho tiempo llamando a Michelle, pero sin éxito. Finalmente, la niñera contactó a la madre en el trabajo y le informó del incidente. La mujer preocupada pidió urgentemente permiso y se dirigió a la policía para reportar la desaparición de su hija de 12 años. Sin embargo, las fuerzas del orden inicialmente no prestaron la debida atención a la situación. En su opinión, una niña de esa edad simplemente podría haber aprovechado la ausencia de adultos y haberse dedicado a sus propios asuntos. Tal vez había conocido a una amiga y, absorta en la conversación, no se había dado cuenta de cómo pasaba el tiempo. Trataron de calmar a la madre preocupada asegurándole que su hija regresaría pronto. Pero la mujer sabía que esto era improbable. El día era muy importante para Michelle. La niña responsable se preparaba para demostrar su valía y no podía dejar solas a sus hermanas menores durante mucho tiempo. La madre estaba segura. Algo le había pasado a su hija y no había tiempo que perder. Después de la insistencia persistente de la madre, el oficial finalmente reconoció que la situación requería acción inmediata. La policía comenzó inmediatamente a buscar a Michelle, concentrándose en el parque. Varios grupos de oficiales llegaron con perros rastreadores para acelerar el proceso. La primera investigación no reveló nada inusual. No se encontraron rastros, por lo que se incluyeron voluntarios en la operación. La madre también participó en la búsqueda, mientras una niñera se quedaba con las niñas menores. La mujer no perdía la esperanza de encontrar rápidamente a su hija. Sospechaba que Michelle simplemente podría haberse caído de la bicicleta, haberse hecho tal vez una contusión y no poder regresar sola al área de juegos. O había pasado algo similar, y la niña necesitaba ayuda. Los investigadores que examinaban la escena del crimen eran menos optimistas. Sospechaban que Michelle había tenido problemas después de su regreso y había desaparecido mientras el área de juegos estaba vacía. Desafortunadamente, las esperanzas de la madre no se cumplirían. Hacia la medianoche, los policías con perros rastreadores llegaron a un sendero aislado en el parque, donde se encontraba una hoguera recientemente usada. Allí les esperaba un descubrimiento devastador. Los expertos examinaron el hallazgo y concluyeron que se trataba de un incidente criminal. Sin embargo, el arma del crimen no fue encontrada en el lugar. La policía registró minuciosamente toda el área con perros, pero el culpable probablemente se la había llevado y se había deshecho de ella en otro lugar. Es difícil imaginar los sentimientos de la madre cuando se enteró de esta terrible noticia. La mujer quería dar a su hija mayor la oportunidad de mostrar independencia, pero terminó en tragedia. Posiblemente las niñas menores escaparon al peligro por casualidad, mientras estaban en el baño y no atrajeron la atención del culpable. Estos incidentes conmocionaron a la comunidad local. La naturaleza del incidente indicaba la presencia de una persona extremadamente peligrosa en la ciudad, que aún andaba suelta. Las noticias sobre lo que le había pasado a Michelle sumieron a los habitantes en un estado de shock. Se hizo claro que nadie podía sentirse completamente seguro mientras esta persona no fuera encontrada. La policía fue abrumada con consultas de ciudadanos.
Las personas exigían insistentemente a las fuerzas del orden que arrestaran al culpable lo más rápido posible para restaurar la tranquilidad en la ciudad. Sin embargo, los oficiales tenían muy poca información, por lo que se dirigieron al público para obtener ayuda en la búsqueda del sospechoso. El mismo día, una compañera de clase de 13 años de la desaparecida vino a ver a los investigadores. Reportó que había visto a Michelle por la mañana con sus hermanas menores en el parque, cuando jugaban en el área de juegos antes de irse. La niña también contó sobre un hombre que observaba a los niños durante mucho tiempo desde la distancia. Aunque el extraño no mostraba agresión, su atención no relacionada parecía sospechosa. Desafortunadamente, la joven testigo no pudo advertir a sus amigas del posible peligro, ya que sus padres se la llevaron a casa. Sin embargo, gracias a su testimonio, fue posible crear un retrato bastante detallado del presunto culpable. Este retrato hablado se convirtió en la única pista esencial para la investigación. Después de la publicación de la imagen, otro testigo se reportó a la policía, un hombre que había estado corriendo esa mañana. Sin embargo, entrenaba en el parque Point Defense vecino, que está a solo 5 kilómetros del Budget Park. Según sus palabras, notó a una persona que se parecía mucho al retrato hablado. En ese momento, el comportamiento del extraño no despertó sospechas. Sin embargo, este testimonio indicaba que el presunto culpable no estaba casualmente cerca de las niñas, sino que visitaba deliberadamente diferentes parques para buscar un objetivo potencial. La investigación en el caso de Michelle se extendió por casi medio año. A pesar de todos los esfuerzos, las investigaciones llegaron a un callejón sin salida. Las posibilidades criminalísticas de esa época eran limitadas, y los oficiales se enfrentaban a una tarea irresoluble. No se pudieron encontrar ni pruebas ni sospechosos. Pero la tragedia no terminó allí. 5 meses después, en el parque Point Defense, bajo circunstancias similares, desapareció otra joven, Jennifer Bastian, una estudiante nacida en 1973. Ella también vivía con su familia en Tacoma. Lo que pasó conmocionó profundamente a todos. La sociedad estaba horrorizada de que las fuerzas del orden no hubieran podido prevenir la desaparición de otra persona. Jennifer fue recordada como una joven alegre y activa. Sus intereses eran variados, desde la equitación y el baile hasta la gimnasia. Especialmente amaba andar en bicicleta. Los paseos en bicicleta no eran solo un placer para ella, sino también una forma de entrenar su resistencia. Jennifer era entusiasta del deporte. El 4 de agosto de 1986, se dirigió nuevamente al entrenamiento. Después del almuerzo, hacia las 14:30, fue al parque. Normalmente andaba en bicicleta allí con una amiga, pero esta vez ella no pudo acompañarla. Jennifer dejó una nota a sus padres en la que les comunicaba que pasaría todo el día en el parque y regresaría hacia las 18:30. Sin embargo, a la hora acordada no regresó a casa. Los padres preocupados llamaron primero a los amigos de su hija. Jennifer era muy sociable y podía cambiar espontáneamente sus planes, por ejemplo, visitar a alguien. Desafortunadamente, ninguno de los amigos había visto a la joven. Entonces los padres se dirigieron a la policía. Las fuerzas del orden, recordando el incidente reciente, tomaron el reporte muy en serio y reaccionaron inmediatamente a la llamada. Los investigadores notaron similitudes entre las circunstancias de la desaparición de Jennifer y el caso anterior de Michelle. Los principales esfuerzos de búsqueda se concentraron en el parque donde Jennifer quería andar en bicicleta. Los policías que llegaron utilizaron perros especialmente entrenados en la operación. Sin embargo, la vasta área del parque, significativamente más grande que el parque Puget, complicó considerablemente la tarea. Los padres de Jennifer vinieron al lugar de búsqueda y proporcionaron objetos personales de su hija para el trabajo de los perros rastreadores. A pesar de los esfuerzos intensos de los investigadores, los ayudantes de 4 patas no pudieron encontrar rastros de la desaparecida ese día. Algunos testigos interrogados mencionaron que habían visto a Jennifer andar en bicicleta hacia las 18 en uno de los senderos del parque, pero no notaron nada inusual. La noticia sobre el incidente se extendió como un rayo. El público estaba inquieto.
Muchos establecieron paralelos entre este caso y el incidente reciente con Michelle. En la ciudad circulaban rumores inquietantes sobre un posible culpable que actuaba según un plan determinado. Después de un llamado en los medios, muchos voluntarios se unieron a la acción de búsqueda. Los padres de la desaparecida dirigieron un llamado oficial a todos los que pudieran tener información sobre Jennifer para que se reportaran a la policía. Después de ver el reportaje, la madre de Michelle, que aún sufría por la tragedia ocurrida 5 meses antes, se dirigió a la estación de policía. Su caso permanecía sin resolver, y la noticia sobre una posible repetición de la situación afectó profundamente a la madre en duelo. Entendía los sentimientos de los padres de Jennifer y quería apoyar a la familia, por lo que participó activamente en la búsqueda. Menos de medio año antes, ella misma se encontraba en una situación similar. En este tiempo, los investigadores no sacaron conclusiones precipitadas y esperaban que Jennifer posiblemente se hubiera ido con amigos o debido a posibles problemas familiares. Sin embargo, estas eran solo suposiciones, intentos de encontrar una explicación más optimista, ya que tal comportamiento no correspondía en absoluto al carácter de la desaparecida. A pesar de todos los esfuerzos de la policía y voluntarios, no fue posible obtener información esencial sobre el paradero de la niña. La situación permaneció sin cambios hasta el 26 de agosto. Ese día, un hombre se dirigió a la estación de policía, quien había hecho su carrera matutina en los senderos poco frecuentados del parque. Según sus palabras, percibió en uno de los rincones aislados del bosque un olor fuerte y desagradable. Sin investigar él mismo la fuente del olor, pero sabiendo sobre la reciente desaparición de Jennifer, decidió reportar esto inmediatamente a los investigadores después de regresar a casa. Los investigadores llegaron sin demora a la parte indicada del parque. Sin embargo, la determinación exacta de la fuente del olor resultó ser una tarea difícil. La búsqueda ya había durado 2 días ininterrumpidamente, cuando la policía hizo otro descubrimiento inquietante en una parte densa del bosque, no lejos de un sendero peatonal. Cerca también se encontró la bicicleta de la estudiante. El hallazgo estaba cuidadosamente escondido en una pequeña depresión, cubierto con hojas y ramas. Exactamente por eso no pudo ser descubierto antes, hasta que aparecieron señales inquietantes. Debido al estado del hallazgo, una identificación inmediata era imposible. Los investigadores invitaron cuidadosamente a los padres de Jennifer para la identificación, sin contarles previamente sobre el hallazgo. El padre reconoció inmediatamente la ropa con la que su hija había salido de casa. El examen reveló que Jennifer había sido sometida a un tratamiento indeseado. Era evidente que Jennifer se había defendido desesperadamente, pero simplemente no tenía suficiente fuerza para resistir al culpable. Naturalmente, estos detalles fueron un nuevo shock para el público. Las suposiciones más oscuras se habían confirmado. Las personas vieron inmediatamente una conexión entre este incidente y el caso de Michelle. Ambos incidentes ocurrieron en parques donde los niños andaban en bicicleta. Aunque algunos detalles diferían, los episodios eran muy similares. Además, ambas se parecían exteriormente. Del mismo tipo y edad, bonitas con ojos azules. Las familias locales con niños se encontraban en un estado de gran preocupación. La ciudad, una vez tranquila con una baja tasa de criminalidad, se había convertido en un lugar donde los niños estaban en peligro. Ahora nadie más podía sentirse seguro. Las personas tenían miedo de dejar a sus niños jugar afuera. El público ejerció presión sobre las fuerzas del orden y exigió encontrar al culpable lo más rápido posible. A pesar de todos los esfuerzos, la investigación hasta ahora no pudo proporcionar pruebas esenciales. Las evidencias materiales encontradas en la escena del crimen, incluyendo fragmentos de ropa y muestras biológicas, no trajeron los resultados esperados. En esos años, las tecnologías para analizar material genético aún no estaban suficientemente desarrolladas para ayudar en el esclarecimiento del caso. El tiempo pasó. La expectativa de un pronto arresto del culpable se extendió por muchos años y luego décadas. En el otoño de 2008 se estableció en la policía de Tacoma un departamento para investigar casos antiguos sin resolver. En ese momento, habían surgido nuevos métodos de examen de ADN,
genealogía genética, fenotipado y otras tecnologías criminalísticas avanzadas. Las fuerzas del orden esperaban que estas innovaciones ayudaran a arrojar luz sobre muchos casos misteriosos que habían permanecido sin resolver durante años. En el año 2013 finalmente llegó el turno a los eventos de hace 27 años, relacionados con la desaparición de Michelle y Jennifer. La investigadora Lindsay Wade se hizo cargo del caso y sintió una conexión especial con él. Aunque Lindsay no conocía personalmente a las niñas desaparecidas, había crecido en Tacoma. En el momento de estos eventos trágicos, tenía aproximadamente la misma edad que ellas. La investigadora entendía que ella misma podría haber estado en su lugar. Todos estos años, Lindsay había vivido en una atmósfera de preocupación, sabiendo que un culpable peligroso aún no había sido encontrado y podría estar escondido en algún lugar cercano. Durante más de 2 décadas, había logrado escapar de la justicia. Ahora, con acceso a las últimas tecnologías de investigación, Lindsay estaba firmemente determinada a encontrar al culpable y llevarlo ante la justicia. Estos terribles eventos del pasado inspiraron a Lindsay a tomar el camino de una guardiana de la ley. Desde joven desarrolló una pasión por la criminalística y soñaba con resolver casos complejos. Para lograr este objetivo, la mujer recorrió un largo camino desde simple policía de patrulla hasta investigadora, trabajando en numerosas investigaciones. Pero el enigma de la desaparición de 2 estudiantes nunca abandonó sus pensamientos. Gracias a los esfuerzos de Lindsay y su equipo, se estableció una lista extensa de 2.300 hombres que en el pasado habían atraído de una u otra manera la atención de las fuerzas del orden. Todos vivían cerca de los lugares del crimen en 1986. En esta lista también se incluyeron todos los que estaban cerca el día de la desaparición o tenían alguna conexión con las niñas. Es interesante notar que los policías encontraron muchas pruebas en los lugares del crimen en el año del suceso. Sin embargo, las tecnologías de la época no permitían obtener información útil de ellas. Estos objetos fueron cuidadosamente conservados esperando el progreso. Cuando finalmente fue posible analizar el material genético de los lugares del crimen, ocurrió algo inesperado que sorprendió incluso a investigadores experimentados. Originalmente, los investigadores estaban convencidos debido a la similitud de las circunstancias de que una persona estaba detrás de todo. Sin embargo, la verificación de las muestras recolectadas reveló que los perfiles no coincidían. Resultó que durante 2 décadas, 2 individuos extremadamente peligrosos habían caminado libremente por las calles de Tacoma. Por milagro, nadie más resultó herido, aunque esto podría estar relacionado con que los culpables se habían mudado y actuaban en otras ciudades. Los perfiles genéticos obtenidos fueron ingresados en la base de datos policial. Desafortunadamente, las esperanzas de los investigadores se vieron defraudadas. Ninguna de las muestras coincidía con criminales previamente registrados. Sabiendo que una verificación manual de 2.300 personas tomaría años, Lindsay se propuso reducir el círculo de sospechosos. Excluyó a todos los que de alguna manera no correspondían a la descripción. Esto simplificó considerablemente la tarea. Al final, quedaron 160 personas que fueron priorizadas para pruebas. La mayoría de ellas habían sido responsabilizadas en el pasado por diversas infracciones. Paralelamente, los investigadores se dirigieron a métodos de genealogía genética. Se asumió que el análisis de perfiles de ADN existentes ayudaría a identificar parientes de posibles personas involucradas. Desafortunadamente, este enfoque no trajo resultados en el caso de Michelle, pero la situación con Jennifer resultó ser diferente. Los expertos en genealogía sospecharon que la persona relacionada con la desaparición de Jennifer podría llevar uno de los siguientes apellidos: Nama, Holbrook, Smith o Washburn. Finalmente, hubo solo una coincidencia: un tal Robert Washburn. Es interesante notar que anteriormente no había aparecido como sospechoso en este caso. Por el contrario, Washburn había actuado como testigo y había reportado a la policía sobre un hombre sospechoso que fue visto en el parque después de la desaparición de la primera joven, Michelle. Resultó que Washburn
era ese corredor que había sido mencionado anteriormente en el caso. Esta circunstancia planteó una serie de preguntas en los investigadores. A partir de este momento, en el marco de la investigación sobre la desaparición de la segunda joven, apareció el personaje principal del primer caso, con quien las fuerzas del orden querían tener una conversación. Surgió la sospecha de una posible conexión entre estos casos. Hasta 2016 continuó la recolección de muestras de ADN de los 160 hombres restantes de la lista creada por el investigador. El proceso era largo. El laboratorio procesaba los análisis en lotes de aproximadamente 20 conjuntos por ronda. Aunque hasta ahora no se habían encontrado coincidencias, el trabajo no se detuvo. Los investigadores continuaron verificando metódicamente cada muestra con la esperanza de que esto algún día llevaría a un avance en la investigación. En mayo de 2018, Lindsay recibió una llamada inesperada. Al otro lado de la línea estaba el nuevo investigador Gene Miller, quien se había hecho cargo del caso antiguo. Miller comunicó una noticia asombrosa. Casi 32 años después de los dos incidentes trágicos, se estableció una coincidencia en las últimas 18 muestras. Indicaba la participación de un tal Robert en la desaparición de Jennifer, el mismo testigo que fue llamado el corredor del parque. Por alguna razón, no había sido verificado anteriormente. Ahora Robert tenía 60 años, mientras que en el momento de los eventos aún era muy joven. Había crecido en Tacoma, pero se mudó a Illinois después del incidente. Sorprendentemente, el hombre no tenía antecedentes criminales. En todos los aspectos aparecía como un ciudadano respetuoso de la ley. Después de la mudanza, Robert comenzó una relación. Se casó y la pareja tuvo una hija con necesidades especiales. El matrimonio se rompió, pero Robert continuó cuidando al niño y apoyaba a su hija en todos los aspectos. Todos los conocidos describían a Robert como un hombre trabajador, tranquilo y amigable. Pero décadas después, esta reputación se puso en duda. El 11 de mayo de 2018, Robert Washburn fue arrestado. Se le hicieron acusaciones en relación con el caso de Jennifer Bastian. Durante el interrogatorio, Robert estaba muy nervioso, tanto que toda su ropa estaba empapada de sudor. Los investigadores vieron esto como una señal de que estaba ocultando algo. Su comportamiento parecía típico de alguien que tiene secretos. Obviamente, el arresto fue un gran shock para él. Probablemente ya no esperaba que el pasado resurgiera después de tantos años. Robert negó las acusaciones y calificó la coincidencia de ADN como un error. Naturalmente, todo fue verificado varias veces para excluir la posibilidad de un error. El caso de Michelle permaneció aún sin resolver. Un mes después del arresto de Robert, se completó el análisis de ADN de todos los 160 hombres. Ninguno de ellos mostró conexión con la desaparición de Michelle. Entonces, la policía se dirigió a una empresa especializada en exámenes de ADN. Los investigadores aplicaron métodos avanzados de análisis de ADN y genealogía, lo que permitió reducir el círculo de sospechosos potenciales a 2 hermanos. Ahora era necesario obtener su material genético para comparación. Sin embargo, los investigadores no podían simplemente pedir muestras. Esto debía ser una decisión voluntaria. Para no despertar sospechas, los investigadores recurrieron a una estratagema. Los hermanos fueron vigilados. Uno de ellos visitó un restaurante donde usó una servilleta y la dejó. Así fue posible obtener el material necesario para el análisis. Incluso si hubiera resultado no estar involucrado, esto habría ayudado a tacharlo de la lista de sospechosos y continuar la investigación. Los resultados mostraron una coincidencia completa con el perfil de la persona relacionada con la desaparición de Michelle. Se trataba del sexagenario Gary Charles Hartman. En el momento del primer incidente tenía 34 años. Sorprendentemente, era considerado como Robert un ciudadano honorable. No tenía problemas con la ley. Gary trabajó durante muchos años como médico en una clínica psiquiátrica, donde era conocido por su calma y mesura. No había quejas de pacientes sobre él, y nadie de su entorno podía imaginar que fuera capaz de tales actos. El 20 de junio de 2018,
Gary fue arrestado bajo sospecha de participación en la desaparición de Michelle. No confesó su culpabilidad. Mientras tanto, el juicio en el caso de Robert fue fijado para el año 2019. Hasta el proceso, fue mantenido en prisión preventiva sin posibilidad de fianza. Después de algunos meses, cambió inesperadamente su declaración y confesó su participación en la desaparición de Jennifer, presumiblemente con la esperanza de una reducción de pena. Sin embargo, negó otras acusaciones. Según los investigadores, Robert posiblemente era consciente de la gravedad de sus actos y por eso temía confesar todo completamente. Finalmente, fue condenado a 27 años de privación de libertad. Es notable que Robert intentó participar en las investigaciones del caso Michelle. Estaba en la lista de testigos algunos meses antes de la desaparición de Jennifer, en la cual luego estuvo involucrado él mismo. Los investigadores sospecharon que quería de alguna manera aparecer en este caso. Posiblemente este caso había causado una impresión tan fuerte en él que fue impulsado a actos similares. Esto podría explicar el carácter algo diferente de los incidentes. Robert no parecía haber alcanzado el nivel que Gary había demostrado. Robert mismo no comentó estas suposiciones. El proceso judicial contra Gary Hartman tuvo lugar en marzo de 2022. La defensa emprendió todos los esfuerzos para exonerar al acusado, tratando de trasladar la responsabilidad a Robert. El abogado insistió en posibles errores en la realización de los exámenes y la recolección de pruebas. Sin embargo, la acusación se mantuvo firme. La coincidencia de los perfiles de ADN no podía ser casualidad. Al no tener éxito, la defensa cambió su táctica y se concentró en el estado mental de Hartman en el momento del incidente. Resultó que había tenido una infancia difícil y presumiblemente atravesó una crisis psicológica en la fase crítica. Además, Gary luchó durante mucho tiempo con adicciones, lo que influyó fuertemente en su equilibrio mental. Al final del proceso, Hartman confesó su culpabilidad. A pesar de los intentos del abogado de obtener una absolución debido a la inimputabilidad de su cliente, estos argumentos no convencieron a los jurados y emitieron un veredicto de culpabilidad. El tribunal condenó a Gary Hartman a 26 años y medio de privación de libertad. Los allegados de las víctimas consideraron esta pena insuficiente, incluso teniendo en cuenta la confesión. Muchos se sorprendieron de que Gary recibiera una pena menor que Robert, aunque sus actos fueran más graves. Sin embargo, la sociedad sintió alivio de que ambos culpables peligrosos fueran aislados de la sociedad. En mayo de 2019, se presentó un nuevo proyecto de ley nombrado en honor a Jennifer y Michelle. Los padres de las jóvenes abogaron por la adopción de una ley en el estado de Washington que ampliara las posibilidades de recolección de ADN. Según esta, muestras de ADN podrán ser recolectadas obligatoriamente tanto de adultos como de menores sospechosos de crímenes graves. Se puso especial atención en crímenes con tratamiento inapropiado. El 9 de septiembre de 1999, la policía de Long Island recibió una llamada preocupante de una persona inquieta que reportó el hallazgo de un viejo barril con evidencias desconocidas en el sótano de su casa. Los investigadores llegaron al lugar y se encontraron con el preocupado propietario Ronald Cohen. Él explicó que recientemente había vendido la casa y estaba empacando sus cosas. Cuando bajó al sótano, notó que no toda la basura había sido retirada. En la esquina había un barril grande y sucio con una capacidad de 55 galones y grandes etiquetas. En una nota adjunta decía que el barril era demasiado pesado para mover y necesitaría equipo especial para el transporte debido al peso y las marcas químicas. Sin embargo, los trabajadores de mudanza sacaron el barril afuera. Cohen decidió abrirlo y revisar el contenido. Cuando quitó la tapa, un olor desagradable se extendió por el aire. Pero eso no era lo peor. En la superficie vio una mano y zapatos de mujer con tacones altos. Todo estaba cubierto con varios materiales y una sustancia química verde viscosa. Cohen dijo que había vivido muchos años en esa casa y nunca había visto ese barril. Se podía ver que el hombre estaba conmocionado. Durante mucho tiempo había vivido en la casa, y todo ese tiempo este barril había estado en el sótano.
La policía no notó nada inusual en el comportamiento del propietario. Realizaron una investigación exhaustiva de todo el edificio, incluyendo el sótano, para encontrar evidencia que pudiera arrojar luz sobre lo sucedido. Pero el tanque ya había sido tocado por muchos, y la esperanza de encontrar huellas dactilares casi había desaparecido. La única pista para los investigadores era el tanque mismo y su contenido. El tanque fue enviado al laboratorio para análisis. Lo primero que notaron los especialistas fue que estaba completamente lleno de pequeñas bolitas de plástico negras y blancas del tamaño de guisantes. Para acceder al contenido, estas bolitas tuvieron que ser removidas durante varias horas. Cuando la tapa del tanque fue cerrada, aparentemente el oxígeno interior se había agotado, lo que llevó a la preservación de todo lo que se encontraba dentro. Después de remover el contenido, quedó claro que se trataba de una mujer con cabello oscuro hasta los hombros. Su estatura era de aproximadamente 150 centímetros. Notables eran los empastes de oro en sus 2 dientes frontales. Los expertos sospecharon que tales empastes son típicos de América Central, lo que podría indicar su origen latinoamericano. La mujer llevaba un abrigo de leopardo de piel sintética y un vestido con patrón floral. En sus pies tenía calcetines de lana y zapatos. Este estilo de vestimenta era popular entre las mujeres en los años 60 y 70. Además, la mujer estaba esperando un bebé. En el fondo del tanque, los investigadores descubrieron un líquido verde viscoso que resultó ser una mezcla de líquido y pintura. Dentro del tanque también encontraron una cartera que contenía un cuaderno, un kit de maquillaje y una billetera con la tarjeta de visita de un médico que había estado retirado durante mucho tiempo. Durante el examen se hizo otro descubrimiento inusual, un tallo de plástico con hojas. Este objeto también jugará un papel en el caso más adelante. En la bolsa no había documentos de identidad, pero había un cuaderno. El cuaderno estaba muy dañado. Muchas entradas estaban borrosas o ilegibles. Por eso fue entregado a los especialistas para la recuperación de la información. Mientras los expertos restauraban las entradas del cuaderno, los investigadores verificaron todos los casos de mujeres latinoamericanas desaparecidas en los últimos años. Pero ninguno de los casos coincidía con la descripción de la mujer encontrada. Parecía que nadie echaba de menos a esta persona. Normalmente, una investigación comienza con la recopilación de información sobre la persona. ¿Con quién era amiga? ¿Qué conexiones tenía y a qué se dedicaba? En este caso, los investigadores no tenían información sobre la identidad de la víctima. Por eso los investigadores decidieron comenzar con la investigación de la casa donde se encontró el barril. La casa fue construida en 1959 y había cambiado de dueño 4 veces en los últimos 30 años. Antes del hombre que encontró el barril, 3 familias diferentes habían vivido en la casa. Todas eran acomodadas, con hijos y sin problemas con la ley. La investigación se había estancado. Era improbable que alguno de los propietarios hubiera guardado tal barril en el sótano, incluso temporalmente. Al revisar los archivos del caso, el investigador se dio cuenta de que toda la evidencia crucial estaba directamente frente a él, en el barril mismo. Su atención se dirigió a las inscripciones en el barril, una de las cuales decía Roma, Nueva Jersey. Resultó que Roma era una fábrica de fabricación de barriles. Entonces el investigador se dirigió a la fábrica para continuar la investigación. Uno de los trabajadores de la fábrica explicó que según las regulaciones federales, cada contenedor fabricado debe estar marcado, ya que muchos de ellos se usan para almacenar sustancias peligrosas. Esta marcación ayuda a rastrear los contenedores. Cada número en el contenedor lleva información. Por ejemplo, 55 indica la capacidad del contenedor, 55 galones. El número 3 representa el grosor de la pared del contenedor, que es de 3 milímetros. El número 63 muestra que el contenedor fue fabricado en marzo de 1963. En la etiqueta verde adjunta al contenedor se encuentra el logo de una empresa química que previamente había comprado estos contenedores de la fábrica. El investigador descubrió que esta empresa química obtuvo nuevos propietarios en 1970.
reportaron que la producción de la pintura verde de este contenedor fue discontinuada en el mismo año. Las bolas de plástico encontradas en el barril se usaban para fabricar varios objetos como juguetes, sillas y flores decorativas. Esta información resultó importante para la investigación. Quedó claro que el evento conectado con este barril solo pudo haber ocurrido después de 1963. Los eventos descritos provienen de los años 70, cuando la línea de producción de pintura verde fue discontinuada y se fabricaron barriles. Posiblemente el responsable trabajaba en una fábrica de plásticos o tenía acceso a una donde se usaba esta pintura verde. Sin embargo, buscar a tal persona después de tanto tiempo podría tomar mucho tiempo y no llevar a ningún resultado. Mientras tanto, los expertos recibieron los resultados del análisis del cuaderno encontrado en el contenedor. Con tecnologías infrarrojas modernas lograron restaurar la información en las páginas del cuaderno y las entradas casi desaparecidas se volvieron legibles. El descifrado de la identidad de la mujer estaba directamente ante los ojos de los investigadores. En el interior de la cubierta notaron un número precedido por la letra A. Presumiblemente la mujer provenía de Latinoamérica y este número podría haber sido su número de registro. En los Estados Unidos, cada migrante recibe un número único. Después de que el investigador contactó al Servicio de Inmigración y Ciudadanía, pudo obtener información sobre la persona con el número especificado. Resultó que se trataba de una mujer llamada Reina Angélica Marquín, quien llegó de El Salvador en agosto de 1966. La identidad de Reina fue confirmada por una foto de 1960 y su nombre. Los investigadores no tenían una idea clara de los objetivos de Reina en América, pero trataron de entender quién podría haber obstaculizado sus planes. En los siguientes días, el investigador llamó a todos los contactos del cuaderno de Reina para encontrar pistas. La última llamada fue a un contacto de una empresa en el distrito textil de Manhattan. Una mujer atendió la llamada y se mostró dispuesta a reunirse y discutir el caso. El investigador explicó por qué se había dirigido a ella, y ella accedió a una reunión para continuar la conversación. Cuando Katie Andrade miró la fotografía, sus ojos se llenaron de lágrimas y susurró en voz baja: «Dios mío, ya no está con nosotros». El investigador que estaba a su lado asintió en silencio, y Katie comenzó a contar una historia que había guardado en su corazón durante más de 30 años. En el lejano año 1967, Katie conoció por primera vez a Reina en una iglesia católica en Manhattan, Nueva York. Al escuchar el acento familiar en su voz, Katie no pudo evitar acercarse y preguntarle: «¿Viene usted por casualidad de El Salvador?». Reina sonrió y respondió afirmativamente. «Yo también», exclamó Katie con alegría. Así comenzó su estrecha amistad, unida por su patria común. Reina compartió con Katie sus dificultades sobre el divorcio y la mudanza a Nueva York el año pasado con la esperanza de una nueva vida. Trabajaba en una fábrica en el centro de la ciudad y vivía en un hogar católico para jóvenes. A pesar de todas las dificultades, Reina siempre mantenía una sonrisa y el deseo de aprender. Reina era conocida y respetada entre los miembros de su iglesia, quienes la amaban y apreciaban. Todos los días después del trabajo, estudiaba diligentemente inglés. Se reunía casi diariamente con sus amigas para discutir las noticias y eventos del día. Especialmente a menudo, Reina contaba historias sobre su amado, cuyo nombre mantenía en secreto incluso ante su mejor amiga. Este hombre seguía siendo un misterio, pero un día Reina confesó al investigador Katie que su novio estaba casado y que solo podían encontrarse en ciertos días. Katie se preocupaba mucho por su amiga y a menudo le aconsejaba cautela, advirtiendo: «Tales relaciones pueden llevar a consecuencias inesperadas». Reina respondía tranquilamente: «Ya espero un bebé. Todo irá bien. Mi novio ha prometido dejar a su esposa y alquilarnos un apartamento». Y extrañamente, este hombre misterioso cumplió su promesa. Después de alquilar el apartamento, insistió en que Reina dejara su trabajo. Se preocupaba por su salud y la salud de su futuro bebé. Katie, por el contrario, pensaba que la verdadera razón era que no quería que nadie se enterara del estado de Reina, ya que él estaba casado. A pesar de todo, Reina y Katie mantuvieron contacto semanal. Si Reina no llamaba primero,
Katie misma establecía el contacto. Reina siempre parecía satisfecha y le contaba felizmente a Katie que su novio pronto dejaría a su esposa. Cada mes, su novio llevaba a Reina al médico, la cuidaba, le traía comida y todo lo necesario. Parecía que no le faltaba nada. Katie creía que todo le iba muy bien a su amiga. Una noche, al final del día de trabajo, sonó el teléfono en la oficina donde trabajaba Katie. Katie tomó el auricular y escuchó la voz preocupada de su amiga Reina. Entre lágrimas, Reina contó que había conocido a la esposa de su amado. En pánico, repetía que él le había dicho que lo había hecho en vano y que todas sus promesas habían sido mentiras. Estando embarazada, cansada de esperar que su pareja le dijera la verdad a su esposa, Reina decidió contarlo todo ella misma. Después de calmarse un poco, le contó a Katie que ya había llamado a la esposa de su novio y le había dicho la verdad. Como respuesta, su amado llamó a Reina y se mostró muy descontento con su comportamiento. Katie dejó todo y corrió hacia su amiga. Cuando Katie llegó al apartamento de Reina, notó que la puerta estaba entreabierta. Entró y gritó varias veces el nombre de su amiga, pero no hubo respuesta. Cuando Katie entró al apartamento, su mirada se dirigió inmediatamente a un zapato que yacía en el suelo de la cocina. En la mesa de la cocina había un plato que aún estaba caliente. Preocupada, Katie se dirigió inmediatamente a la comisaría. Allí la escucharon atentamente, pero se negaron a tomar una denuncia, ya que había pasado muy poco tiempo desde el incidente. Los investigadores conocían casos donde hombres con compañeras embarazadas desaparecían y por eso no querían destinar recursos para buscar a la mujer. Pero Katie estaba segura de que su amiga estaba en peligro. De vuelta en el trabajo, marcaba incansablemente su número, pero nadie respondía. La preocupación por Reina no dejaba a Katie ni un minuto y pensaba en ella todos los días. No sabiendo a quién recurrir para pedir ayuda y no teniendo contactos con sus familiares en El Salvador, Katie se sentía completamente impotente. Desde entonces, Katie no supo nada más de Reina, pero siempre estuvo convencida de que algo terrible le había pasado a su amiga. Después de que los investigadores obtuvieron de Katie la dirección del orfanato católico donde Reina había vivido antes, pudieron encontrar todos los datos necesarios. De los documentos se desprendía que Reina había vivido allí durante cierto tiempo, con fechas exactas de su llegada y partida. Según Katie, Reina salió del orfanato en el segundo o tercer mes de su embarazo y fue encontrada estando embarazada. Así se estableció que Reina desapareció en marzo o abril de 1967. Gracias a la información de Katie, los investigadores también se enteraron de que Reina tenía una aventura con un hombre casado, igual que las 3 anteriores propietarias de la casa donde se encontró el barril. La investigación de los documentos inmobiliarios mostró que la parte de la casa donde se guardaba el barril no pertenecía al plano original de la casa. Esta extensión fue construida recién en 1981. Esto indicaba que el barril pudo haber llegado al sótano en ese momento. Los investigadores tenían que averiguar quién había realizado esta extensión. Los investigadores se concentraron en Stan Miller, el segundo propietario de la casa. Miller informó que se había mudado a la casa en 1972 y se enteró inmediatamente de la extensión ilegal. En 1981 hizo que se emitieran todos los documentos necesarios. También sabía de la existencia del barril, pero pensó que había quedado después de los trabajos de construcción y no le prestó atención. Les aconsejó a los investigadores que hablaran con Howard Arens, quien había vivido en la casa antes que él. Los investigadores establecieron que Howard Arens estaba casado y era padre de 3 hijos cuando Reina desapareció. Aunque era considerado un ciudadano respetuoso de la ley, los investigadores notaron una circunstancia. El éxito de su carrera estaba relacionado con su suegro, quien lo había convertido en socio de una empresa de productos plásticos. En el fondo del contenedor había pintura verde y una hoja de plástico. El primer propietario de la casa, que trabajaba en una empresa que fabricaba tales materiales y flores artificiales, usaba esta pintura para teñir productos. Wilkins trabajó casi 2 décadas en esta fábrica junto con su suegro y un colega llamado Alvin Hauptmann.
Cuando la empresa cerró en 1972, vendió su casa en Chicago y se mudó con su familia a Florida. Los investigadores se dirigieron a Florida para hablar con el padre de Wilkins, pero primero decidieron verificar sus suposiciones y reunirse con su ex socio Shantanu, quien también vivía en Florida. A Malkin le mostraron el contenedor y lo reconoció inmediatamente diciendo: «Sí, tales contenedores se usaban para almacenar pintura verde». También reconoció las bolas que se encontraron en él. Los investigadores se dirigieron a Hauptmann con preguntas sobre su ex socio. Hauptmann contó que Howard era una persona técnicamente hábil, fuerte y resistente. También mencionó que Vince tenía una joven novia latinoamericana con cabello negro largo y dientes dorados. Los investigadores entendieron que se trataba de Reina. Hauptmann no recordaba su nombre, pero sabía que había trabajado en la fábrica durante aproximadamente un año y que un día simplemente no vino al trabajo, después de lo cual nadie la vio más. Hauptmann también recordó un incidente extraño. Una vez lo llamó un propietario enojado de Nueva Jersey, donde Wilkins había alquilado un apartamento para Regina. El propietario amenazó que si Howard no pagaba el alquiler, todas las pertenencias serían arrojadas a la calle. Cuando el capitán transmitió el mensaje, inmediatamente se subió a su auto y se fue. Por la noche trajo un televisor y una maleta. En el año 1967, el capitán no entendía lo que estaba pasando, pero décadas después los investigadores estaban convencidos de que Elkin había llevado todas las cosas del apartamento de Reina. Para ese momento, Reina ya había desaparecido. El 9 de septiembre de 1999 había pasado una semana desde que Reina fue encontrada bajo la casa en Long Island. Los investigadores estaban frente a la puerta de la casa de Howard en Florida. Howard se veía conmocionado cuando los vio. Durante media hora, Howard insistió en que nunca había visto ese tanque y su contenido. Los investigadores le preguntaron: ¿conocía usted a la mujer que trabajaba en la fábrica? Wilkins respondió: sí, hace mucho tiempo, pero nuestra relación fue breve. Mi suegro se enteró e insistió en que nos separáramos inmediatamente, lo cual hice. Cuando le preguntaron por su nombre, respondió que no recordaba. Cuando le mostraron la foto, afirmó que nunca había visto a esa mujer. Los investigadores explicaron que estaban seguros de que él estaba involucrado en su desaparición. De repente, la conversación fue interrumpida por una llamada telefónica. La esposa de Vince llamó. En la conversación con ella, Wilkins no mencionó para nada la visita de los investigadores. Después de la conversación, les dijo a los investigadores que tenían que irse de la casa. Obviamente no tenían otra opción. Cuando los investigadores llegaron a la casa en Florida, no tenían una orden de arresto. Antes de irse dijeron: regresaremos con una orden de arresto. Tan pronto como salieron, uno de los investigadores llamó al jefe para solicitar una orden de arresto para Howard. Al día siguiente, la esposa de Howard reportó a la policía que su esposo estaba desaparecido. Howard Wilkins desapareció temprano en la mañana y dejó su billetera en casa. La policía comenzó la búsqueda y verificó todos los lugares posibles donde podría estar. Después de un tiempo lo encontraron en la casa de un amigo que estaba de vacaciones. Howard estaba sentado en el asiento trasero de un auto en el garaje y había perdido la vida. Los investigadores no dudaron de las razones de lo ocurrido. Después de darse cuenta de las consecuencias de sus acciones, Howard Ahrens decidió quitarse la vida para evitar el juicio. En el laboratorio de Nueva York se comparó el ADN de Howard y de un bebé y se encontró una coincidencia. Reina estuvo muchos años en el tanque. Todo este tiempo, Elkin vivió una vida normal y crió 3 hijos. La amiga de Reina, Katie Andrade, todavía se culpa a sí misma y dice: pensé que si hubiera llegado 5 o 10 minutos antes, Reina estaría viva. La policía encontró a la familia de Reina. Su madre no supo durante años qué había pasado con su hija y dónde estaba. Reina fue trasladada a El Salvador, donde fue enterrada en la propiedad familiar. Poco después falleció también la madre de Reina y fue enterrada junto a su hija.
Las acciones humanas son a veces tan inesperadas e inexplicables que es prácticamente imposible encontrar una conexión lógica entre los eventos y sus participantes. Desafortunadamente, esta impredecibilidad permite a algunas personas poco confiables llevar una vida normal durante años sin atraer la atención de las autoridades encargadas del cumplimiento de la ley. En tales casos, incluso a los investigadores experimentados les resulta difícil descifrar los motivos y establecer las verdaderas causas de los incidentes. En el corazón del estado de Indiana se encuentra el pintoresco North Webster, una pequeña ciudad rodeada de lagos cristalinos y naturaleza virgen. Este lugar siempre atrajo a los amantes de la pesca, tanto locales como visitantes de otras regiones. A mediados de los años 70, la población de la ciudad apenas alcanzaba las 500 personas. Hoy viven aquí el doble de personas, pero la atmósfera de la cálida ciudad familiar se ha conservado. North Webster sigue siendo considerado como un lugar ideal para una vida tranquila lejos de las metrópolis ruidosas. Aquí todos se conocían personalmente y confiaban en sus vecinos como en familiares. Los jóvenes jugaban libremente en las calles, visitaban a amigos, y muchos residentes ni siquiera veían razón para cerrar sus puertas con llave. Durante años, el exceso de velocidad en las calles locales siguió siendo el incidente más grave. Pero el año 1975 cambió el ritmo de vida habitual de la ciudad. En ese tiempo vivía aquí la familia Mitchell. Los esposos se casaron inmediatamente después de graduarse. Habían estado juntos desde la escuela y siempre soñaron con una familia grande. Su primera hija, Laurel, nació el 24 de mayo de 1958. Después de 5 años nació Sarah, y más tarde se unió a la familia el hijo menor Bruce. Los padres rodearon a sus hijos de amor y cuidado, creando en la casa una atmósfera especial de calidez y apoyo. Los vecinos a menudo decían que los Mitchell eran un ejemplo perfecto de una familia americana ideal. A pesar de las dificultades de la vida, los esposos siempre se mantuvieron unidos y se apoyaron mutuamente. La familia era profundamente religiosa. Todos los domingos, todos los Mitchell asistían a la iglesia. Laurel mostró desde temprana edad diligencia en el aprendizaje y poseía habilidades creativas excepcionales. Cantaba en el coro local, actuaba en conciertos en las ciudades vecinas y participaba en la vida social. Se esforzaba por ayudar a las personas y trabajaba en un campamento de iglesia cercano. Los miembros de la congregación la encontraban a menudo en reuniones religiosas. Veían cómo crecía esta joven amable y positiva con carácter gentil y voluntad fuerte. Los familiares creían en el gran futuro de la hija mayor, quien siempre cuidaba de la familia y se esforzaba por apoyar a los parientes. El día de verano del 6 de agosto de 1975 comenzó para Laurel como de costumbre. Pasó tiempo con sus hermanos menores y esperó el regreso de sus padres del trabajo. Después del almuerzo, alrededor de las 14 horas, Laurel se dirigió a su turno en el campamento de la iglesia. Después de despedirse de su familia, llegó sin incidentes a su lugar de trabajo, como siempre puntual. El plan era simple: trabajar hasta las 22 horas y luego encontrarse con amigos en el parque local que estaba a 800 metros de la iglesia. Después de terminar su turno, un colega con quien Laurel era amiga le ofreció llevarla al parque. Sin embargo, la joven decidió caminar para disfrutar del aire nocturno. Después de unos 10 minutos, a mitad del camino, notó conocidos en el lado opuesto de la calle. Con prisa por llegar al encuentro, Laurel solo les saludó con la mano, sin detenerse para conversar. Este fue el último momento en que alguien la vio. En el parque, los amigos esperaron su llegada. Pasaron 20 minutos, más que suficiente tiempo para cubrir esta distancia a pie. Todos conocían a Laurel como una persona extremadamente puntual, que incluso aparecía un poco antes de lo acordado. Su ausencia se desviaba de su patrón de comportamiento habitual. El grupo decidió esperar, sospechando un posible retraso en la iglesia. La situación se complicó por la ausencia de teléfonos móviles en esa época. Solo se podía contactar a través del número de teléfono fijo. Laurel no podía anunciar un retraso, por lo que los amigos siguieron esperando.
Después de media hora, ligeramente molestos, abandonaron los intentos de esperar a su amiga y continuaron la noche sin ella, sin sospechar nada serio. Los padres de Laurel tampoco estaban inicialmente preocupados. Su hija les había informado de antemano sobre sus planes de encontrarse con amigos después del trabajo. Prometió regresar antes de medianoche, la hora de llegada establecida. Madre y padre le permitieron este paseo, pero cuando se acercó la hora acordada y Laurel aún no había regresado, los invadió la preocupación. A diferencia de los amigos, los padres entendían. Tal comportamiento era completamente ajeno a su hija. La preocupación de los padres crecía con cada minuto. El comportamiento inusual de su hija mayor llevó a la madre a aclarar inmediatamente las circunstancias de su ausencia. Laurel y sus padres conocían muy bien el círculo de amigos de la joven. La mayoría de sus amigos vivían cerca. A pesar de la hora tardía, los padres decidieron no esperar y hablar personalmente con ellos. La preocupación era más fuerte que el deseo de esperar hasta la mañana. Primero fueron a ver a la mejor amiga, que vivía al otro lado de la calle. Normalmente pasaban tiempo juntas. La noticia de que Laurel no había aparecido allí fue una sorpresa desagradable para los padres. La amiga, que ya había regresado a casa, contó que Laurel nunca llegó al encuentro en el parque, por lo que el grupo fue a pasear sin ella. A la madre le dio náuseas por estas noticias, pero el padre trató de mantener la calma. Salieron en busca de su hija y examinaron su ruta habitual, pero sin éxito. Cuando regresaron a casa esperando encontrar a su hija allí, los padres se sintieron decepcionados nuevamente. Entonces, la familia preocupada comenzó a llamar a todos los conocidos que de alguna manera estaban en contacto con Laurel. A pesar de la hora tardía, las personas mostraron comprensión. Desafortunadamente, nadie pudo decir dónde se encontraba la joven en ese momento. Entonces la familia se dirigió a la policía y reportó su desaparición. Sin embargo, las autoridades comenzaron con las excusas habituales. En su opinión, la joven, que se dirigía a un encuentro con amigos, muy probablemente había salido de casa después de una pelea con los padres o estaba de visita con conocidos. Posiblemente simplemente se había quedado más tiempo en una fiesta. Los padres insistieron en que tal comportamiento era completamente atípico para Laurel, quien pasaba la mayor parte del tiempo en casa y en la iglesia. Pero los policías dudaban en escuchar. Los Mitchell pasaron casi una hora en la estación tratando de convencer a los oficiales de la seriedad de la situación. Su hija nunca habría perdido un encuentro con amigos y el toque de queda. En este momento, se había reunido un gran grupo de residentes de la ciudad que estaban preocupados por el destino de Laurel. En su ciudad tranquila, donde todos conocían a todos, tales incidentes eran impensables. Gracias a las llamadas de los padres, se reunió ante la estación de policía todo un grupo de voluntarios dispuestos a ayudar. A pesar de la hora nocturna, los residentes decidieron participar en la búsqueda junto con la policía. Primero examinaron el área alrededor del campamento y la iglesia, por donde Laurel debía pasar camino a la reunión. Verificaron toda la ruta de la joven, pero no encontraron rastros. Los grupos de búsqueda se dividieron y peinaron la ciudad hasta el amanecer, pero la búsqueda siguió sin éxito. A las 10:30, la búsqueda de Laurel entre los amigos con quienes se iba a reunir no dio resultados. La última esperanza de que la joven solo estuviera con conocidos se desvaneció. Los investigadores examinaron cuidadosamente el entorno de la desaparecida. En conversaciones con la familia Mitchell, los oficiales intentaron encontrar pistas o conexiones sospechosas. Sin embargo, todos los contactos verificados resultaron ser impecables. Laurel creció en un ambiente protegido, lejos de cualquier problema con la ley. Los interrogatorios a los amigos no aportaron información útil para las investigaciones. En la vida de la joven, ni siquiera había relaciones complicadas con algún chico. Aún no se interesaba por las citas y las relaciones románticas. Los habitantes de esta tranquila ciudad pequeña no podían creer en la posibilidad de algo inusual. La comunidad local, a pesar de su pequeño tamaño, exigía activamente a la policía una rápida resolución del caso. Los investigadores establecieron que Laurel se encontró con un grupo de conocidos aproximadamente 10 minutos después de comenzar su camino.
Les saludó con la mano y siguió adelante. Los jóvenes notaron su buen humor y no vieron nada inusual en los alrededores. Al mismo tiempo, un hombre y su hijo estaban pescando varios kilómetros al norte de la ciudad en el río. El idilio fue perturbado por algo extraño que flotaba con la corriente. El pescador, interesado en el objeto poco claro, dirigió el bote más cerca. Al acercarse vio a una joven en el agua. Alarmado, el hombre pensó que se había sentido mal y había caído accidentalmente al río. Con la esperanza de ayudar, la subió al bote y trató de darle primeros auxilios. A pesar del clima cálido, la joven estaba muy fría. Cuando todos los intentos de ayuda fueron en vano, el pescador y su hijo remaron hacia la orilla. Al ver un auto que pasaba, pidió al conductor que llamara a los servicios de emergencia. En ese momento, la desaparición de Laurel Mitchell aún no había sido reportada oficialmente. No se encontraron documentos en la joven, lo que dificultó la identificación. Los oficiales que llegaron notaron un anillo con iniciales en su mano. El pescador y su hijo no eran de allí y no pudieron ayudar con la identificación. Después de varias horas, Laurel fue reportada como desaparecida. Basándose en las iniciales del anillo, se pudo suponer que era ella. Los padres confirmaron más tarde la identidad de su hija. Inicialmente surgió la versión de un accidente, una caída desde el puente debido a descuido o influencia del alcohol. Pero los padres refutaron rápidamente estas suposiciones. Contaron que Laurel nadaba desde los 4 años, amaba el agua y habría podido manejar fácilmente la corriente. La joven no bebía alcohol, lo que confirmaron familiares y amigos. El puente no estaba en su ruta habitual, no había planeado pasar por allí. Sin embargo, los investigadores siguieron persiguiendo la versión de un incidente fortuito. Los representantes de las autoridades policiales recibieron con escepticismo la versión de los familiares. Señalaron las particularidades del gran río con sus fuertes corrientes subterráneas. En ciertos lugares, las corrientes eran tan fuertes que incluso nadadores experimentados evitaban estas áreas. Los investigadores sospecharon que Laurel pudo haber caído accidentalmente al agua o haber ido a nadar, pero no pudo lidiar con la corriente. Esta versión fue respaldada por la presencia de zonas especialmente acordonadas, clasificadas como inseguras para los visitantes. Sin embargo, el dictamen del médico forense refutó completamente las suposiciones de la policía. El examen reveló múltiples rastros en la joven que indicaban un enfrentamiento físico. El tipo de lesiones apuntaba a autodefensa. Se ubicaban principalmente en el área de los brazos y la parte superior del pecho. El dictamen médico estableció que la causa principal fue una lesión en la cabeza, y el río probablemente fue utilizado para encubrir evidencias. Desafortunadamente, la larga permanencia en el agua dificultó la recolección de evidencias adicionales. Incluso la verificación de la versión de un posible ataque no fue posible. La mayoría de los rastros se habían perdido y los fragmentos conservados no se pudieron analizar completamente. En aquellos años, las tecnologías de investigación de ADN apenas comenzaban a desarrollarse, lo que dificultó considerablemente las investigaciones. A pesar de la presencia de objetos con rastros biológicos, su tamaño era demasiado pequeño para un examen cualitativo. Todas las evidencias encontradas, ropa, zapatos, objetos personales de la joven con rastros sospechosos, fueron archivadas. Para la ceremonia de despedida se reunió tanta gente que la iglesia no pudo albergar a todos los dolientes. Muchos permanecieron afuera expresando su apoyo a la familia Mitchell y la esperanza de una pronta resolución del caso. El primer giro significativo ocurrió algunos meses después. Una joven desconocida llamó a la policía desde una cabina telefónica afirmando tener información sobre el incidente. Pero cuando el operador comenzó a preguntar detalles, se cortó la comunicación. No se pudo determinar la identidad de la llamante. La policía se dirigió con un llamado público a la población para encontrar a la misteriosa testigo. Se le prometió completo anonimato y protección integral. Las autoridades policiales hicieron todo lo posible para convencer a la joven de contactarlos nuevamente y compartir la información que conocía. Más tarde incluso se ofreció una recompensa de $50,000, una suma considerable para esa época.
pero la misteriosa testigo nunca volvió a aparecer. Sin embargo, la recompensa ofrecida trajo dificultades inesperadas. La policía recibió muchos reportes falsos, cuya verificación consumió tiempo y recursos. 6 meses después de la desaparición de Laurel, una mujer llamada Catherine llegó a la estación. Vivía en la calle por donde la joven usualmente pasaba por el parque de regreso del trabajo a casa. Catherine reportó que había visto a Laurel cerca de las 22:15. El tiempo coincidía exactamente con su ruta habitual a casa. Esa noche, la ama de casa se ocupaba de sus actividades cotidianas cuando un sonido agudo de la calle llamó su atención. A juzgar por el ruido, un auto había frenado bruscamente justo frente a sus ventanas. Se escucharon voces jóvenes fuertes, y cuando Catherine se acercó a la ventana, aún pudo ver cómo se cerraba la cajuela del vehículo. Laurel, que acababa de pasar, desapareció repentinamente de la vista. En la calle había un auto rojo con varios jóvenes que inmediatamente salió corriendo. La testigo no pudo reconocer la placa del vehículo ni los rostros de los ocupantes, pero recordaba el auto mismo, rojo, bastante llamativo para esos tiempos. La policía comenzó inmediatamente a verificar a todos los propietarios de vehículos similares en la zona, pero un mes de búsqueda siguió sin resultados. Contrario a las esperanzas de los investigadores y la familia de Laurel, la investigación llegó a un callejón sin salida. Solo décadas después, el caso recibió nuevos impulsos. A principios de 2010 aparecieron tecnologías modernas de análisis genético que permitieron una nueva perspectiva sobre las pruebas existentes. Especialistas del FBI en perfiles psicológicos fueron incluidos en las investigaciones. Según su evaluación, la persona buscada era un joven habitante o vivía cerca. Los expertos sospecharon que posiblemente tenía problemas con la ley y otras violaciones legales en el pasado. Sin embargo, a pesar de todos los esfuerzos, no se pudo lograr un progreso sustancial. Las trazas biológicas existentes eran demasiado insignificantes para un análisis completo de ADN. En este tiempo se estableció un grupo especial de investigación para casos no resueltos del pasado. Cuando llegó el turno de la historia de Laurel Mitchell, sus padres ancianos expresaron nuevamente la esperanza de conocer la verdad sobre lo ocurrido con su hija. Los investigadores decidieron reabrir el caso, sin basarse en las conclusiones contradictorias de 30 años atrás. Desafortunadamente, los Mitchell no vivieron para obtener respuestas a sus preguntas. Hasta 2012 el enigma permaneció sin resolver. Para este momento los padres de Laurel habían fallecido por la edad. Hasta el último día esperaron conocer la verdad. Después de su pérdida, el hermano y la hermana de Laurel decidieron continuar la búsqueda de la verdad. Las investigaciones recibieron un nuevo impulso a través de los medios. Una serie de reportajes noticiosos iluminó la triste historia de su hermana y la investigación infructuosa que duró casi 40 años. Varios meses de cobertura intensiva en los medios e Internet trajeron un resultado inesperado. Una mujer llamada Renee fue a la policía. En 1975 vivía, de la misma edad que Laurel, también en esa área. Aproximadamente una semana después del incidente conoció a un hombre llamado John Lehman. Su conocimiento comenzó en una fiesta. Se desarrolló una relación que continuó incluso después del incidente con Laurel, del cual toda la ciudad hablaba. En uno de sus encuentros, John, después de haber bebido demasiado, comenzó a contarle a Renee sobre su pasado. Según sus palabras, su amigo había detenido a una joven mujer en la calle aquel verano. Él fue testigo de los hechos, pero no intervino. John describió los eventos hasta el más mínimo detalle, pero afirmó que su amigo lo había hecho. En ese momento ella no prestó atención a sus palabras, pero años después, cuando vio el reportaje, le surgieron dudas y decidió compartir la información con la policía. El relato de Renee interesó a los investigadores. John conocía muchos detalles del incidente que nunca fueron publicados en la prensa, ni entonces ni ahora. Sin embargo, la investigación enfrentó nuevas dificultades. Renee reportó que se separaron poco después de esta conversación. Hasta hoy la mujer no sabía nada sobre su destino posterior. Además, no se encontró información en la base de datos policial sobre el exnovio.
Aparentemente no había tenido problemas con la ley. Los investigadores intentaron establecer la identidad de John, o posiblemente hablaba en tercera persona sobre sí mismo, y no había ningún amigo. René trató de recordar el nombre con dificultad. En su memoria surgió algo que sonaba como Bundy o Bendy. Al revisar el caso, los investigadores decidieron examinar nuevamente la lista de todas las personas involucradas, antiguos sospechosos y testigos. Entre los muchos nombres, uno llamó especialmente la atención de René: Fred Bundy. Su personalidad planteó preguntas desde el principio. Resultó que algunos años después de la desaparición de Laurel, un joven llamado Bill se reportó a la policía. Relató su conocimiento con Fred Bundy, un hombre sin domicilio fijo, trabajo ni educación. Bill mencionó su agresión incontrolada y problemas con el alcohol. Durante un encuentro conjunto, Fred compartió una historia inquietante sobre cómo él y su amigo John detuvieron a una joven desconocida en la calle. Según las palabras de Fred, hicieron esto sin razón, simplemente así. Cuando la joven trató de irse, Fred perdió el control. Continuó sus acciones incluso después de que ella perdiera la conciencia. Fred confesó que había perdido completamente el control sobre sí mismo. Con su acompañante llevaron a la joven fuera de la ciudad y eliminaron todas las trazas del incidente en el río. En ese momento, la declaración de Bill no causó una reacción seria. No conocía el nombre de la joven y sus palabras no podían ser verificadas. Más tarde, las declaraciones fueron añadidas al caso de Laurel, pero las investigaciones no avanzaron debido a la falta de evidencia confirmatoria. Después de revisar los documentos, los investigadores descubrieron una conexión. El mencionado John Lehman, compañero de Fred, era el mismo hombre que confesó a René. Ahora era necesario recolectar muestras genéticas de los principales sospechosos para comparación. Hasta el año 2019, la tecnología había hecho avances considerables. Sin embargo, no había información alguna ni de John ni de Fred hasta ahora. Los investigadores obtuvieron acceso a equipos modernos que podían analizar incluso trazas microscópicas de material biológico. En 2019 comenzó la reexaminación de todas las evidencias: ropa, zapatos, objetos personales y joyas de Laurel. A pesar de la tecnología más avanzada, el proceso duró casi un año. En febrero de 2020, las investigaciones lograron un avance importante. En una reexaminación de la ropa de Laurel, los criminalistas descubrieron trazas microscópicas que habían pasado desapercibidas durante décadas. Los investigadores tenían materiales de comparación. Las muestras de Fred estaban almacenadas en las bases de datos debido a sus delitos anteriores. La primera comparación mostró solo 80% de coincidencia, no suficiente para conclusiones definitivas. Sin embargo, después de varios análisis repetidos con nuevos métodos, los expertos obtuvieron una coincidencia casi completa con las muestras de Fred. En 2023, la policía decidió arrestar a Fred Bundy y su amigo John Lehman. Según las autoridades policiales, Fred había tenido 3 casos de mala conducta hacia mujeres jóvenes en el pasado. Por todos estos episodios recibió solo una corta sentencia de prisión. Durante el interrogatorio, Fred confesó su participación en la desaparición de Laurel y mencionó que actuó junto con John, quien en 1975 poseía un carro rojo. Trató de transferir la responsabilidad principal a su amigo, pero no pudo explicar por qué solo sus trazas fueron encontradas en las pertenencias de la joven. Ambos hombres fueron detenidos casi 48 años después del incidente. Los familiares de Laurel expresaron su amargura porque estas personas llevaron una vida normal durante décadas, mientras la policía intentaba sin éxito encontrarlos. Los detenidos comenzaron a acusarse mutuamente. Fred señaló a John como el principal culpable, mientras John afirmó que Fred había cometido las acciones ilegales contra Laurel. John negó su participación directa y explicó su silencio durante años por el miedo a su amigo. Los defensores recurrieron activamente a la prescripción de los eventos e intentaron impugnar las pruebas de la acusación. Los abogados utilizaron métodos estándar de defensa para mitigar la culpabilidad de sus clientes. Sin embargo,
Su reputación anterior dificultó considerablemente esta tarea. Después de examinar todos los argumentos, el jurado se retiró a deliberar. Después de 1 hora, anunciaron su veredicto. Fred Bundy fue declarado culpable del cargo más grave. En las audiencias finales del juicio, Fred fue condenado a cadena perpetua sin posibilidad de libertad anticipada. Es notable que el caso fue juzgado bajo las leyes de 1975, cuando solo había 2 opciones de castigo: cadena perpetua con derecho a libertad condicional o la pena máxima. Posteriormente, la medida de castigo extrema fue abolida en el estado, por lo que Fred fue a prisión hasta el final de sus días. El público discutió animadamente sobre la justicia del veredicto. Muchos lo consideraron demasiado leve dada la gravedad del acto. Otro participante del caso, John Lehman de Auburn, estado de Indiana, tomó un camino diferente. Llegó a un acuerdo con los investigadores y confesó su complicidad. A cambio de su cooperación, John recibió solo 8 años de prisión. A diferencia del acusado principal, tuvo la oportunidad de salir libre algún día. Según las condiciones del acuerdo, John tuvo que testificar en el tribunal contra su cómplice. Después del anuncio del veredicto, la hermana de Laurel organizó una ceremonia simbólica. Soltó globos con la inscripción «Lo atrapamos» al cielo. Así celebró la familia el tan esperado triunfo de la justicia. Lamentablemente, ambos participantes pudieron llevar una larga vida en libertad durante las décadas pasadas, mientras que a la joven se le quitó esta posibilidad de la manera más sin sentido.